Bendiciones para todos, es un privilegio poder comunicarnos otra vez en esta oportunidad, en este día especial, donde estamos celebrando la resurrección del Señor Jesucristo, lo que denominamos el Domingo de Pascua. Y Pascua, la palabra en sí, quiere decir paso o salto, de un lugar a otro, de una circunstancia a otra, de una situación a algo diferente. Y la Pascua era una fiesta que en realidad festejaban los judíos antes por otro motivo. Pero en 1 Corintios capítulo 5, el versículo 7, hay una parte del versículo que dice: porque nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros. Entonces decíamos, el pueblo de Israel festejaba la fiesta de la Pascua, pero eso era referido a cuando ellos habían salido de Egipto, donde estaban siendo cautivos, donde estaban sufriendo, y habían dado ese paso, ese salto rumbo a esa tierra de libertad que Dios tenía para ellos, una tierra que Dios les había prometido. Entonces, bueno, para nosotros hoy en día también significa salir de una situación de repente difícil, de repente triste y dolorosa, que muchos estamos viviendo en estos días y en estos tiempos. Entonces, bueno, que podamos echar mano a las promesas de Dios, a la obra que Jesucristo hizo por nosotros, y que Dios pueda ayudarnos a dar ese paso, ese salto de esta situación triste que estamos viviendo y difícil, como decíamos, a una posición de libertad. Entonces, bueno, en primer lugar yo quería mencionar la realidad. Hay una realidad, siempre hay una realidad, ¿no? Para el caso del pueblo de Israel, como mencionábamos recién, la realidad de ellos era que estaban, en su caso, en Egipto, pero estaban como cautivos, estaban siendo esclavos, estaban pasándola muy mal. Ellos eran exigidos a hacer trabajos muchas veces más allá de sus fuerzas. Entonces, bueno, como todo esclavo, no tenían derechos, no tenían privilegio ninguno. La situación de ellos era lamentable, era muy triste, era muy difícil la situación del pueblo de Israel. Entonces, claro, para ellos, el día que Dios obró haciendo tantas maravillas para sacarlos de aquel lugar rumbo a la tierra que les había prometido, para ellos significó algo muy especial, muy espectacular, maravilloso, que lo festejaban siempre, toda su vida. Pero también trayéndolo a nuestro tiempo o a nuestra era, en el tiempo del Señor Jesucristo, también significó que los gentiles, que se les llama a aquellos que no eran judíos, que de alguna manera estábamos excluidos de la salvación y del perdón de nuestros pecados, y en fin, excepto cumpliendo toda la ley que había en aquellos tiempos. Entonces, para nosotros, la obra que Jesucristo hizo en la cruz y al resucitar victorioso al tercer día, en un día como este domingo de Pascua, entonces eso significó para nosotros, los no judíos, tener la posibilidad de la salvación, del perdón de nuestros pecados. Entonces, bueno, es decir, esa es la realidad que también nosotros podemos estar viviendo por no conocer a Dios o por vivir en nuestra vida de pecado y de desobediencia. También podríamos, hablando de la realidad, lo que se está viviendo en estos tiempos, hace un poco más de un año, obviamente no solo acá, sino en todo el mundo, y que lamentablemente donde estamos nosotros aquí en esta ciudad, especialmente de Fray Bentos y toda esta zona, que se ha agravado tanto en estos últimos meses, donde todos estamos sufriendo mucho más, porque bueno, obviamente sufríamos al saber de que había personas afectadas en diferentes lugares, pero nos está lamentablemente tocando más de cerca. Entonces esta es la realidad que nosotros tenemos hoy. Este es el sufrimiento, la incertidumbre, la confusión, la frustración que muchas veces sentimos, la impotencia de cómo actuar en estos momentos, donde quizás, bueno, gracias a Dios muchos de nosotros no hemos sido afectados de pronto por esa enfermedad, pero tenemos seres queridos, tenemos gente, tenemos vecinos, gente que amamos, que está sufriendo tanto, y ahí surge esa impotencia de que ni siquiera se puede estar físicamente cerca de una persona para dar una palabra de aliento, una palabra de ánimo, para dar un abrazo. No podemos hacerlo. Entonces la realidad que estamos viviendo también es muy difícil. Así como el pueblo de Israel sufría, así como los gentiles sin tener la posibilidad de salvación, así hoy en día nosotros estamos también con esta realidad. Esa es la realidad que tenemos. Ahora, yo en segundo lugar quiero mencionar, o quiero que veamos o examinemos un poquito nuestras vidas, qué postura nosotros tenemos
¿Qué actitud nosotros hemos adoptado frente a esta realidad que acabamos de mencionar? Quizás han sido diferentes posturas, quizás hemos cambiado un poco de postura o de actitud, pero una de esas posturas que yo he visto en algunas personas o en muchas personas es a veces querer negar la realidad, querer decir que esto no es real. Hay de todo, hay de todas versiones, hay comentarios, hay especulaciones de todo tipo y de muchas personas. Y muchas veces uno que de pronto no es experto en el tema sanitario, uno de repente no sabe a veces a quién creer, o en fin, pero una de esas posturas era querer negar esta realidad que estamos viviendo, decir es toda una mentira, es todo algo que se ha creado. Quizás puede que en parte sí, o en parte no sé exactamente. No estamos a esta altura para polemizar sobre el asunto, pero creo que no podemos negar la realidad. También otra postura u otra actitud sería que nosotros podamos renegar de Dios, enojarnos con Él, que hacer que nuestro corazón se endurezca, volvernos insensibles a lo que es Dios, a su amor para con nosotros. Esa postura también se puede tomar en estas circunstancias. Y de que nosotros ver lo que estamos viviendo personalmente o en la familia o en un amigo, un vecino, ¿verdad? Cualquier persona que amamos y que estimamos, como decíamos hace un momento, que de pronto no sabemos lo que hacer, que nos sentimos limitados. Eso puede llevarnos a veces a enojarnos con Dios, a endurecer nuestro corazón y a decir por qué, si Dios existe, permite tantas cosas. Otra postura que podemos tomar también es buscar culpables. ¿La culpa es de quién? La culpa es de los chinos, la culpa de los gobernantes, la culpa de, no sé, del vecino, de alguien. Y no sabemos realmente. Hay muchas especulaciones en ese aspecto también, pero bueno, buscar culpables. A veces puede como parecer que nos alivia un poco la impotencia encontrar un culpable a quien acusar y a quien decirle cosas y de quién hablar de repente y cargar con la culpa a alguien más. Yo creo que a todos nos ha pasado, que a veces hasta quizás podemos, a nivel de la iglesia también hemos sido, en algunas oportunidades se han hablado cosas y ¿no? Hemos escuchado hasta algún periodista decir, bueno, se escuchó un rumor que en una iglesia tal cosa. Un rumor, ya la palabra rumor de por sí no es seria para alguien que trabaja en ese medio, ¿verdad? En la prensa. Y cosas que no son ciertas, pero que tampoco se investigan. Y bueno, pero a veces eso se hace con el fin de aliviarse un poco tal vez. Pero en realidad ninguna de esas posturas o actitudes a nosotros nos ayudan en esta realidad que estamos viviendo. Otra postura que sería la correcta, que sería la aconsejable, sería que nosotros podamos humillarnos delante de Dios. En vez de lo que decíamos recién, endurecernos y enojarnos con Dios, que podamos humillarnos y aunque no entendamos nada, pero delante de Dios, humillarnos sin entender, como decía, pero reconocer que Dios es Dios, que Él es soberano y que nosotros no podemos cambiar esta realidad por nuestros propios medios y que renegando en contra de Dios o buscando culpables tampoco podemos solucionar nada. Entonces que podamos nosotros comenzar a mirar hacia arriba. Dios en realidad no fue quien mandó esto, pero sí somos conscientes de que Dios lo permitió. Entonces es probable que Dios también esté tratando de que nosotros cambiemos un poco tal vez nuestra actitud, que dejemos de pronto de mirar solamente aquí abajo las cosas materiales y pasajeras y comencemos a elevar nuestra vida, nuestra vista de fe hacia Dios y hacia su presencia, comenzar a mirar hacia arriba. Quizás Dios está queriendo decirnos de que nosotros abandonemos nuestra vida de pecado, de vivir lejos de Dios, de espaldas a Dios y a su palabra, y que empecemos mirando hacia arriba, arrepintiéndonos de nuestros pecados y volvernos a Él, como dice la Biblia en otro lugar, el cual será amplio en perdonar. Entonces, bueno, que Dios nos ayude. Los resultados, ¿qué resultados puede traer? Bueno, depende la actitud, depende la postura, son los resultados que vamos a tener. Si nuestra postura, nuestra actitud sigue siendo de rebeldía en contra de Dios, entonces, bueno, seguiremos y terminaremos mal. Lamentablemente es así. Porque nosotros para buscar a Dios necesitamos determinación, necesitamos esfuerzo, necesitamos dedicarnos a eso. Pero para seguir descendiendo, simplemente no tenemos que hacer nada. No haciendo nada, no buscando a Dios, no mirando hacia arriba, nuestra vida seguirá en descenso, lamentablemente. Entonces seguiremos y terminaremos mal.
si nosotros no buscamos a Dios. Ese sería el resultado de no buscar a Dios. Por otro lado, si como decíamos recién nos humillamos y buscamos a Dios, entonces ahí podemos obtener el auxilio de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. El auxilio de Dios consiste primeramente en el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice, todos somos pecadores, todos hemos pecado delante de Dios. Dice la Biblia que no hay justo ni siquiera uno. Necesitamos del perdón de Dios, pero para eso necesitamos humillarnos y pedírselo. Para eso el Señor Jesús entregó su vida en la cruz y resucitó en un día como este domingo de Pascua, para darnos esa bendición a nosotros de poder perdonar nuestros pecados. Eso es lo más importante, porque eso hace que nosotros estemos listos para partir a la eternidad. Y si nos toca partir, saber y tener la certeza de que somos salvos, porque el Señor ha perdonado nuestros pecados y hemos podido tener otra vez la comunión con Dios. También el resultado es un sustento de Dios en medio de la adversidad que podemos vivir. No porque yo busque a Dios, no porque pida el perdón de mis pecados, no porque acepte a Jesucristo en mi corazón, no porque intente obedecer la palabra de Dios, voy a estar exento de estas realidades que estamos viviendo. A cualquiera nos puede tocar la enfermedad, a cualquiera nos puede tocar de una forma más grave, más aguda, a cualquiera nos puede tocar tener que partir como consecuencia de esta enfermedad o de cualquier otra cosa. No estamos exentos de eso, pero sí nosotros con Jesucristo en nuestro corazón, habiendo arreglado nuestras cuentas con Dios, estamos listos para partir hacia la eternidad. Y en medio de la adversidad, y aunque nos toque vivir situaciones tristes y difíciles que a todos nos tocan vivir, Dios estará con nosotros para ayudarnos y para sostenernos. En la Biblia hay infinidad de ejemplos, pero menciono solo uno. El libro de Daniel nos cuenta que en una oportunidad unos amigos de él, de este Daniel que menciona la Biblia, fueron a parar a un horno de fuego. Eran 3, los echaron en el horno. Dios en esa oportunidad no los libró de que los echaran dentro del horno. Pero el relato bíblico dice que cuando miraban las demás personas de afuera y el rey inclusive, en vez de 3 veían a 4, porque el mismo Señor estaba con ellos en medio del horno y del fuego y no sufrieron ningún daño. Entonces muchas veces Dios no nos saca a nosotros de esta realidad que vivimos, pero sí está con nosotros para fortalecernos y para que podamos soportar. Entonces bueno, ese es el resultado que provoca que nosotros podamos humillarnos delante de Dios, el perdón de nuestros pecados, el sustento en nuestra adversidad y una vida de victoria en medio de cualquier crisis, porque Dios está con nosotros para ayudarnos y para fortalecernos. Pascua, decíamos, significa paso o significa salto de la depresión, del estrés, del estado de dificultad que podamos estar pasando nosotros a una vida de victoria, aún en medio del dolor. Por el triunfo que Jesucristo tuvo en la cruz, tuvo sobre la muerte, resucitó vencedor y nosotros estamos celebrando eso. Entonces, queridos hermanos y amigos, quiero culminar con una oración en este momento. Pedir a Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo constantemente? Pedir por cada persona afectada, que Dios tenga misericordia, que Dios obre. Aquellas familias que han perdido algún ser querido, que el consuelo del Espíritu Santo pueda ser sobre sus vidas. Y aquellos que están graves en este momento, seguimos intercediendo y pidiendo a Dios que tenga misericordia de cada uno de ellos, que Dios los pueda levantar de esa situación y darles bendición y darles victoria. Pedir también que Dios nos cuide, nos guarde a cada uno de los que estamos y seguimos en pie por su gracia y misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido tu bendición para cada una de las personas que pueden estar mirando este programa, que tu gracia, que tu bendición, que el poder de tu Espíritu Santo sea sobre su vida, sobre la familia. Pedimos, Señor, por todas las personas que están siendo afectadas, aquellas que están graves, que están sufriendo. Glorifícate extendiendo tu mano de sanidad, tu mano poderosa. Y también que bendigas cada familia que ha perdido algún ser querido y que está en tristeza en este momento. Señor, seas tú consolando a través de tu Espíritu Santo. Señor, encomendamos todas las cosas en tus manos y te damos gracias porque tú te levantaste vencedor sobre la muerte. Y si nosotros caminamos contigo, también viviremos por la eternidad. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga y nos volveremos a ver muy pronto. Pierdes el control, no, y de lo que vendrá, tú tienes el control y nunca pierdes el control, no.